Bueno, tengo que pedirles disculpas por el pequeño retraso, pero teníamos un compromiso, una presentación de la novela de Lorenzo Silva y unas últimas firmas. Eso no quiere decir que luego después aquí cualquiera de ellos no les pueda firmar sus libros. Les agradezco mucho que estén aquí. Esta es la clausura, o el inicio de la clausura de la segunda edición de Cartagena Negra. Una edición larga, diferente, que nos ha costado mucho. Paco Marín, que no sé dónde está, pero también lo sabe. Y nos ha permitido llegar hasta este punto y muy contentos, cansados, felices. Pero felices también por tener una mesa como la que tenemos hoy. Y desde el último extremo hasta el más cercano, Vicente Garrido, Nieves Abarca, Lorenzo Silva, Joaquín Llorens y Claudio Cerdán. Nada menos, todos juntos en una mesa. Yo cuando me puse a la tarea de coordinar esta mesa, pues hice las cosas como a veces me ocurre, me lanzo y no lo pienso mucho. Después empecé a pensar un poco si no me habría metido en una tarea demasiado ardua, pero esperemos que no. Los agrupé a todos en una mesa redonda bajo el epígrafe de psicología y sangre, que son dos palabras que han generado bastante controversia, y al igual que les expliqué a ellos durante el día el punto de vista, o por qué habíamos elegido esos términos, se lo explico a ustedes ahora. Y lo voy a hacer con la primera pregunta que les voy lanzando y que ellos vayan respondiendo como mejor deseen. Es una pregunta evidente que explica un poco por qué esta mesa redonda se llama psicología y sangre. Me gustaría que nos fueran contando qué tiene más importancia o qué tiene más peso para ellos a la hora de elaborar una trama negra, si la psicología o el propio crimen, tenga este más o menos sangre. A ver quién es el valiente que se arranca. Arranco yo. Bueno, en mi caso yo creo que clarísimamente la psicología. Es decir, yo cuando me metí un poco en serio a escribir, realmente fue por un personaje. Yo lo que quise es crear un personaje que al menos yo no había visto en la literatura, que era una detective bastante, digamos, promiscua, que hace uso de sus artes de mujer para conseguir resolver sus casos. Entonces, claro, en mi caso, ya os digo, realmente lo importante era la psicología de este personaje y de los personajes que le rodean. Luego, como es lógico, pues siempre hay sangre, siempre tiene que haber digamos, una cierta intriga para entretener al lector, pero ya os digo, en mi caso, psicología. Lorenzo. Pues, bueno, buenas tardes, en primer lugar a todos. Yo la verdad es que creo que al final se trata de encontrar en cada historia la dosis adecuada de cada ingrediente, ¿no? De estos dos y de todos los demás. Yo creo que tú no puedes hacer una novela negra o una novela que entre dentro de este género sin plantearte una cierta inmersión y una cierta aproximación profunda a lo que es la realidad criminal y a lo que es la realidad de un acto criminal, la realidad mecánica, la realidad social, la realidad forense incluso, la realidad policial de lo que luego es, o judicial incluso, de lo que luego es la investigación del crimen, ¿no? Porque eso forma parte de la historia según la expectativa razonable del lector. Por otra parte, pues cuando hablamos de crímenes hablamos de actos humanos. Los actos humanos no son actos mecánicos, ni son actos desprovistos de motivaciones, normalmente todo el mundo tiene una motivación, y más para los actos graves, ¿no? Si detrás de un acto grave como es un crimen violento, a veces puede haber un calentón, muchas veces, como decía De Quincey, hay un razonamiento moral incorrecto, ¿no? Eso lo tenemos todo claro, pero también hay unas motivaciones y también hay unos mecanismos que muchas veces son muy profundos y difícilmente comprensibles, ¿no? Y creo que si no presentas eso, estás también escatimando parte de la historia. Pero al final yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Joaquín. Yo creo que el eje de una historia siempre son los personajes. Y los personajes tienen que estar bien construidos. Si los personajes están bien construidos, creo que puedes aguantar que haya poca sangre, o que incluso la presencia del crimen pues sea muy testimonial. Y también, si los personajes están bien construidos,
puedes aguantar de repente la presencia de una carnicería y de una masacre con 18 cadáveres, ¿no? Si los personajes no están bien construidos, pues una masacre de 18 cadáveres puede ser algo bastante grotesco. Y si los personajes no están bien construidos, pues una historia donde la anécdota criminal sea muy pequeña, probablemente es insoportable porque es que es aburrido el propio paisaje que la puebla. Y bueno, no sé, no me inclinaría ni por uno ni por otro. Por lo que me inclino es contra el exceso. Y por lo que me inclino es contra la gratuidad. Me molesta tanto el exceso y la gratuidad de sangre como de introspección o de análisis. Vicente. Sí. Bueno, creo que está ya todo dicho, ¿no? Simplemente subrayar que no creo que ningún escritor de novela negra o de hecho ningún escritor piense en crear una novela para ejemplificar un determinado crimen. Yo creo que eso no tiene sentido, ¿no? Lo que tiene importancia es lógicamente la historia, los personajes y luego el crimen, como cualquier otra cosa, como el sexo u otros aspectos que definen el obrar humano y la relación, tiene que estar en consonancia con la historia. Estoy muy de acuerdo con Lorenzo. Un crimen puede ser muy violento, pero tiene que tener sentido. Es decir, la pregunta es por qué está explicado así ese crimen. Creo que esta mañana hablábamos un pelín de esto, ¿no? Es decir, es importante porque ayuda a explicar lo que pretende el asesino o genera una serie de situaciones que luego van a ser importantes en la trama. Todo tiene que tener un sentido. Poner un crimen atroz simplemente porque está de moda o quiere patar al lector me parece absurdo. Luego, el crimen, como cualquier otra cosa, es un elemento que está en función de la historia. Y efectivamente, puede haber grandes novelas de suspense psicológico que sean novela negra, ¿verdad? Y el crimen incluso puede estar, ¿verdad? Casi algunas veces implícito, ¿no? Como se dice en el cine, en fuera de campo. O sea, bueno, el crimen está ahí, se ha cometido, se habla de él, pero a lo mejor ni siquiera tiene por qué ver el cadáver. Y sin embargo es una novela criminal, en todo el sentido, ¿verdad? Yo creo que además se nota. Por ejemplo, igual me meto en camisa de 11 varas, pero Jim Thompson, ¿no? Por cierto es el nombre que recibe el premio de nuestra novela, en El muerto y viaja deprisa, le damos el premio a Jim Thompson, que es un escritor ahora súper valorado y pasó de ser un escritor de novelas de kiosco a ser ahora uno de los grandes totes, ¿no? Pero bueno, en fin, yo a Jim Thompson le he leído mucho y además, por ejemplo, en él yo me doy cuenta cuando algunos crímenes no tienen sentido, porque él metía mucha sangre. Jim Thompson metía bastante sangre para los años en los que estamos hablando, por supuesto, y yo creo que él escribió cosas bastante, por supuesto, su obra, ¿no? Fundamental, El asesino dentro de mí y algunas otras, pero escribió, yo creo, cosas bastante de encargo, de supervivencia, cuentos alimenticios. Y yo creo que se nota cuando él escribe simplemente porque tiene que rellenar páginas o porque eso piensa que al lector le va a interesar, ¿no? El tipo de lector que compraba la novelita esta de kiosco, la Pulp, ¿no? La Blas Más y todo aquello. Por consiguiente creo que se nota. Si no lo hacemos bien y no somos honestos con la historia y con los personajes, el artificio se nota y en este sentido la sangre molesta. Pero casi molesta más, no porque sea a lo mejor abundante, sino porque realmente es incoherente, ¿no? No encaja con el tono y con el sentido de la historia que tú quieres dar. Nieves. Bueno, yo cuando pienso en mí en estos términos literarios, me acuerdo, no sé si visteis Shakespeare in Love, ¿no? Había un personaje que era un crío, ¿no? No me acuerdo qué escritor era, pero él salía de niño, entonces él decía, yo quiero mucha sangre, yo quiero matar. Entonces, a mí me gusta, la verdad es que me gusta mucho matar. Literariamente. Entonces, yo como todos van a decir que es psicología y todo el mundo se suda y todo el mundo piensa, yo soy muy visceral, me gusta mucho que haya muchos muertos. Yo siempre digo, Vicente, hay pocos muertos en la novela, ¿no? Necesitamos más fiambre. Entonces, como escribimos los dos a cuatro manos, él es el que pone un poco de cordura en mis delirios de asesinato, ¿no? Porque a mí realmente me gusta mucho escribir novela negra, porque yo creo que todas mis fantasías de violencia y
y de perdición, pues se quedan ahí muy bien reflejadas y así te desahogas muchísimo, ¿no? Porque todos realmente en algún momento del día queremos matar a alguien. Vosotros no vais a decir la verdad, pero vas en el bus y te llega el señor con el aliento a ajo a primera de la mañana, vas a trabajar y dices, matar, ¿no? Y yo creo que sí, que como bien dicen mis compañeros, hay que tener siempre un equilibrio entre la construcción del personaje, la psicología del personaje, sus motivaciones, pero lo bonito de leer novelas negras muchas veces es leer asesinatos, porque cuando leemos una novela negra, aparte de querer interesarnos sobre la situación social de nuestro país, sobre las motivaciones que puede llegar a un asesino, también lo que queremos leer es un buen crimen. Eso lo decía Alfred Hitchcock. No hay nada más irresistible que un buen crimen, ¿no? Entonces sí, es verdad que hay que conseguir el equilibrio entre todo, pero yo soy muy partidaria de que corra un poquito de sangre, sí. Bueno, de hecho, lo que acaba de comentar es interesante, ¿no? Porque ya no me acordaba, pero es verdad que escribiendo a cuatro manos, pues estas cosas pasan, ¿no? Pero sí que es verdad que dedicamos un sitio de poder decidir cómo describir el crimen. En fin, ella, como veis, habla de una manera muy particular y le echa mucha broma, aunque dice algunas verdades también, pero bueno, vosotros decidid. Pero sí que es verdad, ¿no? Al hilo de la pregunta que ha hecho Antonio, ¿no? Sí que es verdad que discutimos cómo tiene que ser el crimen, cómo vamos a escribirlo, cómo lo vamos a representar. Pero claro, pero no lo hacemos diciendo, ya, por eso digo yo de vez en cuando bromea, no ha habido mucha sangre, vamos a meter más sangre, sino ¿qué vamos a hacer con ese crimen luego? Es decir, ¿para qué va a servir ese crimen? Será importante porque luego se va a investigar determinada cosa y por lo siguiente necesitamos que aparezca descrito de esta manera. Es importante porque describe psicológicamente el asesino y nos da pistas sobre la fantasía y en función de eso decimos, no, pues tenemos que hacer un crimen más descriptivo, más violento, más, por así decirlo, sangriento, por tomar el hilo del tema de la tarea, o por el contrario, lo hacemos mucho más discreto, ¿no? Vamos a sugerirlo mucho más. Claudio, que te quedes aquí hacia arriba. Hola a todos. ¿Soy? ¿Sí? ¿Tampoco? No, vale. Buenas tardes a todos. Bueno, para no repetir cosas que ya han dicho mis compañeros, simplemente os hablaré un poco de mi obra. Yo creo que, como he dicho, realmente la historia es la que te pide si tiene que haber más o menos cadáveres, más o menos violencia. Y, por ejemplo, en mi caso, yo he escrito sobre pelear de bandas, ajustes de cuentas, entonces obviamente ahí la violencia satura, ¿no?, las páginas. Por ejemplo, también he escrito una novela histórica ambientada en la Guerra Civil Rusa y ahí directamente hay muertos casi al empezar, ¿no? La siguiente que escribí era de zombies, con lo cual los muertos están desde la primera palabra, que lo que ahora es muertos, ¿no? Y sin embargo, la siguiente que he escrito me planteé como reto, luego si queréis os explico por qué, que no muriese nadie en toda la novela. El intentar hacer una novela negra sin muertos, ¿no? ¿Se podía hacer? Sí, la historia me lo permitía, ¿no? Y así es como continué. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la historia debe ser buena, debe enganchar al lector y dependiendo de qué tipo de historia sea, porque obviamente la historia ambientada en la Guerra Civil Rusa, pues si no muere nadie, pues me quedaría una especie de Heidi, un poco así extraño, ¿no? Y la de zombies, pues obviamente pues también tiene que haber bastante víscera, ¿no? Me imagino que el público que se compró la novela buscaba eso. Sin embargo, en la nueva que he hecho, como os digo, no era necesario. De hecho, no era necesario ni que muriese ningún personaje, ¿no? Y sigue siendo una novela negra. Por tanto, la psicología es muy importante, incluso más que la sangre, ¿no? Y lo estoy diciendo yo, que en una entrevista me preguntaron si sabía cuánta gente había matado en el libro. Y me quedé pensando, me quedé por el 10 o por el 12 y creo que había más muertos. O sea, ni yo mismo sabía cuánta gente había matado en esa novela, ¿no? Una de estas criminales, de ajuste de cuentas. Vamos a ver, creo que sí funciona. Bueno, obviamente podéis interrumpiros cuando queráis, interrumpirme a mí sobre todo, tantas veces como queráis necesario. Entonces, podemos pensar que a veces la sangre puede ser un reclamo para el lector, o dicho de otra manera, ya que aquí hay un montón de lectores, ahora os toca retratarlos. ¿A ellos qué creéis que les interesa más? ¿La psicología o la sangre? A la hora de arrancarse a leer una buena novela. Pues ya arranco yo otra vez, y así sería para el breve. Yo creo que no, al lector le atrae más la psicología de los personajes si puede conectar empáticamente con ellos, con al menos alguno de los personajes de la novela.
supongo que sí, que hay gente para todo, eso está claro, pero en general, o es alguien que se dedica de una manera profesional y entonces quiere ver, mucha gente también lee para eso, para buscar a ver si está bien documentado, si no está bien documentado, pero al menos a mí me pasa como lector, o sea, a mí lo que me gusta es la trama, la historia y que me pueda sentir identificado con los personajes, con algunos de ellos. Incluso que yo en alguna de las novelas creo que lo consigo, incluso identificarte y sentir simpatía por el criminal de la historia, que a mí eso es lo que más me gusta, es decir, que cuando el malo te acaba pareciendo bueno y a veces muere y a veces no muere, pero dices, cosas de las que ha hecho estaban bien hechas. Bueno, lo he simplificado entre la psicología y la sangre, pero ya de paso es ampliar un poco. ¿Qué creéis o por qué creéis que al público le interesa tanto la novela negra? Bueno, sí, el orden. Yo la verdad es que tengo la sensación de que cuando hablamos de los lectores de novela negra hablamos de un conjunto de personas bastante heterogéneo. Y quizá la novela negra, la virtud que ha tenido es la capacidad de congregar a gente con sensibilidades muy distintas y con propósitos o móviles, ¿no?, muy diferentes a la hora de acercarse a una obra de ficción, ¿no? Yo siempre que pienso lector de novela negra, el primero que me viene a la mente es Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti, que para mí es probablemente el mejor prosista en castellano del siglo XX, que escribió unas novelas que a veces tienen como ramalazos, ¿no?, de la atmósfera y de, no sé, o sus relatos como Bienvenido Bob, o algunos detalles, bueno, un personaje como Larsen, ¿no?, pues parece que puede tener alguna pincelada de novela negra, no tiene nada que ver con el género negro, ¿no?, y que se pasó los últimos, no sé, o 20 años de su vida, o por lo menos 15 o 16, tirar una cama leyendo novelas negras. Leía una y la tiraba, y cogía la siguiente, y luego le entrevistaron y le preguntaron qué se hacía ahí. Además era un escritor muy respetado en momentos en los que la novela negra no era nada respetada, ¿no? Y entonces hay una entrevista por ahí, que creo que está más colgada en internet, que le preguntan, ¿usted por qué lee esto? Y dice, mire, la verdad es que las novelas son malas, no pésimas, o sea, pésimas, son infames, muchas veces son infames, ¿no? Pero uno va leyendo y de vez en cuando aparece una que no es infame. Y aparte de que me abstrae y me distrae y me saca un poco de mis obsesiones y tal, de vez en cuando aquí aparece algo que me interesa, ¿no?, algo que me interesa. Si uno piensa en sus propios lectores, yo llevo ya bastantes años publicando y he hablado con muchos lectores, y no sé, pues por ejemplo, yo cuando publiqué la última novela me llegó un correo electrónico de uno de mis lectores que es un antiguo profesor de Derecho Administrativo, tipo muy serio, que de repente ahora descubro que lee mis novelas policíacas, ¿no? Seguramente no busca lo mismo que Juan Carlos Onetti, que era un tío que se pasaba la vida tumbado en una cama, ¿no?, y que leía con esa actitud. Y a veces te encuentras a un lector que te dice, pues me gusta mucho cómo trata usted la realidad de la Guardia Civil, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O hay quien te dice, me gusta cómo cuenta, cómo muestra los distintos lugares de España, con los policías viajan, ¿no? O la gente busca cosas muy diferentes. Y yo creo que hay lectores que sí buscan la truculencia, lo escabroso, lo morboso, lo cruel, la casquería incluso, pues hay, y son parte del cimiento de lectores del género. Y hay otros que buscan cosas muy diferentes y que a eso no le dan especial valor, que a lo mejor incluso en algún caso simplemente lo toleran, o simplemente conviven con ello pues porque es un requisito de la historia, porque algún autor juega mucho con ello, ¿no? Yo creo que no se puede decir que el lector de novela negra busque una cosa. Creo que la novela negra ha sido al final un receptáculo en el que caben muchas cosas que son capaces de conectar con lectores muy, muy distintos. Ha sido un género que al final adopta un perfil muy abierto y yo no estoy seguro de que la sangre sea un argumento para todos los lectores de novela negra, ni tampoco que lo sea la psicología, ni tampoco que lo sea la sociología, ni tampoco que lo sea el retrato de los policías, ni el retrato de los criminales. Creo que la gente busca cosas diversas y donde encuentra un territorio en el que hay algo que le estimula, se acerca. Y al final, volvemos un poco a lo de antes, y lo vamos a repetir supongo 1000 veces, pero yo creo que el tamiz por el que pasa esa mercancía, la que sea, siempre es un personaje. Siempre es un personaje con el que uno puede convivir. Yo mismo soy lector de novela negra,
Cuando entro en una serie y el personaje no lo soporto, pues ya no leo más novelas de esa serie. Cuando estás con un personaje con el que tú empatizas, pues te las lees, incluso las que no te gustan mucho, pues te sigues leyendo porque el personaje está ahí. Bueno, seguir, Vicente o Nieves. Bueno, ¿quieres decir algo? Hombre, yo creo que lo que ha dicho Lorenzo es totalmente cierto, porque cada uno busca, en las novelas cada uno busca lo que realmente necesita, ¿no? Y no todo el mundo lee a todas horas novela negra. Yo conozco gente que solo lee novela negra, solo, y está esperando la siguiente novela negra y se va al Corte Inglés, está en una novela negra y se los pilla, ¿no? Y el suelo zutado nuestro Gilson y se lo coge y tal. Entonces, cada uno en su lectura busca, pues hay gente que solo lee novelas de amor, ¿y qué buscas en una novela de amor? Pues yo lo que creo es que todos buscamos, primero, yo creo que la lectura es una evasión, es un placer, ¿no? Y hay mucha gente pues que busca evadirse o que busca el enigma, resolver el enigma, ver las trampas que ha puesto el escritor, trampas entre comillas, para resolver realmente, igual todos estamos leyendo los libros de los 5, aunque seamos adultos, ¿no? Los 5 quieren resolver un enigma, tú estás leyendo una novela, quieres resolver el enigma, o del misterio que ha establecido el crimen, o del misterio que se establece entre los personajes. No sé, yo cuando leo una novela negra lo que busco siempre, lo que intento buscar es, primero que esté bien escrita, que eso es fundamental, y segundo que sea intensa, ¿no? Ya dije antes que me gustaba la sangre, yo soy un poco exagerada, ya dice Vicente, pero una de las novelas negras que he leído yo que más me ha impactado es Meridiano de Sangre, que no sé si la habéis leído, de Cormac McCarthy, que ahí muere tanta gente, que llega un momento que muere tanta gente que pierdes ya la cuenta de las cabelleras que se arrancan ahí a ellos. Es Meridiano de Sangre de verdad. Yo creo que está tan bien escrita esa novela, tiene un ritmo tan bueno, tiene una psicología de los personajes, tiene un misterio interior, la novela que la estás leyendo y como decía antes Vicente, queda perfectamente equilibrado todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros coge un libro y lo que busca es, primero, entretenerse, segundo, que te pasen las horas y que la novela te agarre por las gónadas y que no te suelte, ¿no? Entonces, la novela negra, por las gónadas, ¿no? Entonces, yo creo que la novela negra tiene esos ingredientes de una manera superlativa, es decir, los escritores de novela negra podemos conseguir lo que consigue cualquier otro escritor, pero con mucha más dosis de misterio, con mucha más dosis de enigma y con mucha más dosis de interiorizar en la naturaleza humana, porque realmente es la violencia, y a través de la violencia cómo nosotros vamos a descubrir cómo funcionan y cómo reaccionan esos personajes, porque no han podido resolver sus problemas de una manera normal. O no han querido, porque entonces que les atrae más el mal. Una cosa sí que quisiera decir, y es que muchas veces la violencia puede ser una violencia sórdida, psicológica, ¿verdad? Entonces hay novelas que no tienen sangre en el sentido físico de la palabra, pero son novelas muy perversas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Puede haber una maldad en lo que es la narrativa, en lo que es la atmósfera, puede ser particularmente perturbadora, y en ese sentido la novela puede ser muy violenta. No olvidemos que la violencia moral o la violencia psicológica también puede ser muy negra en este sentido, ¿no? Pero retomando lo que ha comentado antes Lorenzo, es verdad, ¿no? Yo creo que esta mañana lo hemos comentado aquí, cuando escribimos Los muertos viajan deprisa, en la medida que era una novela quizá más clásica, ¿no? Escritores en una semana negra que resultan, por vez primera y para variar y para compensar, asesinados los escritores. Claro, esto nos exigía una novela menos violenta. A pesar de eso, el primer capítulo es muy violento, porque describimos un crimen de una manera muy fuerte, porque en fin, la novela no lo necesitaba, pero luego verdaderamente hay menos violencia. Y hemos recibido quejas de lectores, ¿verdad? Es que es muy blandita. Es que es muy blandita. Es muy blandita. Entonces es verdad que dice esto, hay lectores que esperan la tralla pura y dura, ¿sabes? La hamburguesa, ¿entiendes? No, ¿sabes? No el risotto elegante de diseño, no, esperan la hamburguesa con patatas y con ketchup, ¿no? En fin, también bromeo un poco, supongo que cuando alguien a lo mejor ha leído algo de un escritor, quizás, y eso le ha gustado particularmente, quizás espera también un poco de lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay lectores que prefieren más violencia, pero yo creo, en general, no tengo ningún estudio de mercado y
Don Ignacio esto sabe probablemente mucho más porque era de nosotros, lleva muchos más años en todo este mundo. Pero yo no creo que la violencia excesiva vende, yo creo que es lo contrario. Yo creo que cuanto más violento eres, menos, hablando del público, ¿no? Yo no creo que a la mayoría de la gente le guste que haya mucha violencia. Es decir, creo que si utilizas mucha violencia, tienes que ser consciente de que eso no te va a hacer más popular entre los lectores, porque yo creo que a la gente normalmente, a ver, a mí esta mañana lo hemos comentado, a mí no me gusta. Muchas veces mis alumnos cuando llego a clase, habrá visto tal cosa y me nombran una perrería de película donde mueren todos y se mutilan y digo, pero ¿tú de qué vas? Yo estas películas no las veo. Pero a mí eso no me gusta, a mí me gusta Hitchcock, a mí me gusta el suspense, a mí no me gusta la sangre. A mí no me gusta. Otra cuestión es que, en fin, por mi dedicación tenga que verla y tenga que conocer a muchos malos, ¿verdad? Pero yo no disfruto con eso. Entonces, ¿esto por qué lo he dicho? Se me va la olla. ¿Perdona? Exacto. Entonces yo creo que la mayoría de la gente no le gusta eso. Por consiguiente, yo diría que corres un riesgo. Pero no creéis, os hago una pregunta, ¿no creéis que tiene algo que ver tus propios intereses? Es decir, como escritor, si te gusta la casquería, no muestras mucha casquería. Si la parte de los libros que no te interesa de crímenes es el detalle técnico o el detalle de cómo se describe el asesinato, ¿no crees que lo trasladas tú en tus novelas o no hacéis eso? A ver, por ejemplo, es que esto es un tema que hemos comentado mucho. Por ejemplo, yo cuando escribo un libro de ensayo en criminología, pues ahí soy muy explícito. Incluso hay fotos dentro de la medida de lo posible, ¿verdad? De escenas del crimen, etc. Porque claro, yo voy a enseñar algo ahí. Entonces hay que explicar una metodología y eso tiene que ser muy explícito, ¿verdad? Y es que también me ha ayudado en algunos fragmentos de algún ensayo, pues le digo, no, tenemos que ser muy fieles, tiene que aparecer todo lo que ha ocurrido en la escena del crimen, pero eso es una cuestión orientada a la docencia y como siguiente ahí cumple una función. Pero yo desde el punto de vista de la narrativa, yo puedo entender una escena muy fuerte, de hecho, en Muerto y Viaje de Prisa, el primer capítulo es muy fuerte, en la medida en que eso sea importante. De hecho, ya no lo volvimos a hacer en toda la novela, porque ya no era importante. Por eso creo que no. A ver, ella dice, es que a mí me gusta la sangre, ¿vale? Eso significa que si hay que escribir un crimen y no más remedio, ella lo hará muy a gusto, ¿vale? Pero no creo que ella escriba crímenes porque le gustan los crímenes. Bueno, hablo por ti, pero estás ahí. Sí, aparte que a mí, si me pongo a leer una novela donde hay crímenes, me gusta, pues si la novela es intriga psicológica, me gusta también. Exageré un poco con lo de los crímenes, pero yo sé que realmente sí que me gusta describir escenas criminales, pero también me gusta describir escenas de amor y me gusta describir escenas sexuales. No sé, yo creo que si la novela te pide casquería, la vas a poner. Por ejemplo, Claudio tiene una novela... La tenéis aquí muy callada, Claudio. La novela de Rusia, la novela de Rusia me pareció fantástica y tiene un par de escenas de sangre bastante sanguinarias que están muy bien descritas y que no sobra nada en ningún momento, por ejemplo. Entonces, es decir, que no hay, yo creo que las novelas te van pidiendo y tú vas escribiendo según la novela te van pidiendo. Claro, pero yo creo, Claudio, corrígeme si me equivoco, igual ahora meto la pata y estás en el momento justo para darme todo el cogote. Yo creo que una novela sí tiene menos público que una novela con menos sangre. Igual me equivoco. Toca. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Por poner un símil cinematográfico, siendo ambas películas de género negro, no es lo mismo ver a Charles Bronson de policía repartiendo leche por el Bronx que, por citaros una, El silencio de los corderos, ¿no? Son películas muy distintas y obviamente El silencio de los corderos va a tener más público, ¿no?, que lo de Charles Bronson. Y extrapolándolo a los libros, a la novela negra, dentro de la novela negra hay un montón de subgéneros, ¿no? Está el género detectivesco, la intriga psicológica, como habéis dicho, el enigma, que quizás sea lo que une un poco a todas estas ramas, pero si yo me compro un libro que va de una guerra de bandas, mis expectativas son que haya una guerra de bandas, que haya peleas, sí, que haya sangre, que haya violencia, por así decirlo. Y, por ejemplo, me pasó que me compré la de Galveston, de Nick Pizzolato, después de ver True Detective,
y tras unas primeras 30 páginas muy contundentes, el tipo se monta en una furgoneta con una prostituta menor de edad y se pasan 40 páginas hablando. Pero hablando de un tema, pasan a otro sitio y vuelven al mismo tema, vuelven a hablar de lo mismo, y hostia, pasan a otro sitio, vuelven al mismo tema y de ahí no salían. Después se fueron a un hotel, después se fueron a hablar, después hablaron más tiempo. Cuando llevaba 200 páginas hablando, yo lo cerré. Yo lo siento, o sea, Pero no mueve la sangre. yo esperaba otra cosa. Le habéis vendido algo que no es, ¿no? Yo como lector estoy decepcionado, ¿no? Lo mismo, bueno, ahora mismo con el boom de la novela negra, yo decía que he escrito una novela negra sin muertos, pero también hay novelas con muertos que no son novela negra, son otra cosa. Lo que pasa es que muchas veces sí que te las etiquetan como novela negra y a mí como lector también me decepciona un poco. Entonces, es de pura lógica que si te lees una novela de intriga psicológica quizá haya menos sangre que si te lees una true story, ¿no? Una historia de criminales, ¿no? Una historia de un asesino en serie y demás. Voy a decir una cosa, perdón un segundo, porque yo creo que en el fondo, si una persona escribe, como escritor, escribe una novela y decide, porque a él no le gusta la sangre, decide que no va a escribir el asesinato, yo creo que él ya va a hacer que esa novela, la intriga que sea resultante de la historia, no exija que el lector conozca determinados detalles. Por eso él lo obvia, porque realmente eso a él no le interesa. Entonces escribirá de una manera donde la descripción a lo mejor del hecho sea, digamos, superficial o indirecta. Por ejemplo, el médico forense dice, estaba hecho polvo, tenía destrozado el cuerpo, por decir algo. Y claro, ya no es lo mismo que tú puedas leer cómo el asesino está matando a una persona, ¿no? Entonces, creo que en función también del interés del escritor, él puede hacer que determinados aspectos, en función del objetivo de lo que él pretende. Si lo que él pretende es otra cosa, él no necesita... Y si él escribe cosas de acuerdo a su gusto, pues no pondrá sangre. Eso está más claro que el agua. Por ejemplo, nosotros nunca pondremos en nuestras novelas animales maltratados o niños, ¿verdad? Nunca lo pondremos. ¿Por qué? Porque a nosotros eso nos enferma. Ahora ahí puedes pensar, claro, no te enferma matar y violar. Esto ya es muy discutible. Pero nosotros nunca pondremos violencia con niños, o si aparece alguna vez será muy simbólica, muy directa, si es necesario, o con animales, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no responden a nuestras formas. Eso me da pie para una pregunta. Sí, ¿Está acoplando algo? Hay que apagar cuando hablamos. No, yo no sé si, apuntando otro punto de vista, a lo mejor discrepando un poco por una vez, porque estamos aquí muy de acuerdo todos, yo creo que al final el escritor se pone al servicio de la historia. A mí no me gusta, a mí lo puedo decir claramente, si lo tengo que contar lo cuento, pero yo no me recreo especialmente ni en la violencia, ni en la turbulencia, ni en la descripción del acto violento, ni del acto criminal, ni de la escena del crimen. No es un material que a mí me interese de forma prioritaria, y quien haya leído mis novelas verá que no existe demasiada descripción de eso. Y si alguien puede decir, bueno, es que este señor, como no le gusta esto no lo puede escribir, esto no lo escribe. Yo soy autor de una de las escenas, yo creo, más hiperviolentas de la literatura española de los últimos 20 años, que es una matanza de una familia culminada con una violación en grupo de una niña. Una escena de una violencia extrema que sucede en un ámbito que no es el ámbito criminal, que es el ámbito de una guerra. Yo en esa novela intentaba mostrar el horror de la guerra cuando se llega al extremo de negar la condición de ser humano al enemigo, y para poder trasladar eso necesité entrar en todo ese detalle y entré, por independencia de que a mí no me guste. Yo creo que no hay ningún capítulo de los muchos que he escrito en los últimos 36 años de una novela que haya releído más veces que la violación. Cada página de esas la he releído 300 veces para poder escribir algo que yo pudiera soportar. Pero necesité escribirlo y lo hice. Creo que al final lo que hacemos o no hacemos en una novela viene dictado por el sentido de necesidad. Y a mí lo que me irrita, y en algunos casos incluso me subleva a un lector, es que me metan, por ejemplo, violencia o sangre gratuita porque alguien concibe que eso impacta y que eso genera una audiencia. Y estoy de acuerdo contigo, creo que a veces la hiperviolencia o la sordidez espanta a muchos lectores. Yo pienso, por ejemplo, en un gran autor de novela negra español como Julián Ibáñez, cuyas novelas son todas muy sórdidas,
y creo que ese es uno de los elementos por los que quizá no tiene tantos lectores como debería tener, ¿no? Pero a mí lo que me fastidia es que alguien opte por esto, y creo que por ejemplo en sus novelas, con su apuesta estética y con el mundo que él describe, esa violencia y esa sordidez son necesarias. Por eso a mí me gustan y me parece un magnífico escritor. Pero cuando alguien hace esto para impactar, a mí me parece que hace algo muy parecido a la pornografía. Que a mí, sinceramente, pues no me interesa, al menos literariamente. Esto es apasionante y es un tema porque esto mismo lo podemos plantear en el cine, ¿no? Es decir, la violencia de Tarantino es una violencia necesaria dentro de su universo. Es complicado, ¿no? O a mí la película que a mí me gusta de Tarantino es Jackie Brown, que es donde hay mucha menos violencia de todas, ¿no? Pero claro... ¿Es una adaptación de novela? ¿Eh? ¿Es una adaptación de Sí, novela? lo sé. Quiero decirte que es una cuestión un poco complicada, ¿no? Yo no sé muchas veces si un escritor, o lo mismo con un director de cine, luego no actúa en función de cómo piensa él, que los demás esperan que él haga. Yo creo que ese peligro existe, ¿verdad? Esperan que yo haga esto, pues voy a hacerlo, ¿no? Y esto a lo mejor puede, lo digo Lorenzo porque a lo mejor la línea entre lo que yo quiero hacer, no digo que en tu caso no sea ese, pero por plantearlo de una manera genérica. En ocasiones a lo mejor, pues uno de una manera inconsciente está diciendo, no, de mí esperan esto, no voy a hacer esto, ¿no? Y Tarantino una y otra vez cumple con las expectativas, algo en esa película, ¿no? ¿Utiliza Tarantino una violencia gratuita? Pues depende de cómo cada uno la vea. Yo creo que la gente que le encanta Tarantino dirá que no, que todos y cada uno de los balazos, ¿no? Sacadas de ojos, amputaciones son absolutamente necesarias, pero a mí me lo parece, desde luego que es muy gratuito lo que hay. Pero para muchísima gente supongo que no. Luego, claro, en el fondo creo que lo que estamos planteando son, digamos, opiniones personales, directrices que nosotros creemos que son importantes, pero que no siempre en todos los casos, ¿verdad?, resulta fáciles de mantener, o al menos de establecer con claridad con respecto a otros criterios. Bueno, hasta ahora lo que queda claro es que la trama es la que parece marcar el mayor o menor índice de sangre, violencia y demás. Pero yo quiero darle otra vuelta de tuerca y voy a empezar por Claudio en esta ocasión, que lo tenemos aquí, es el que menos habla. Voy a empezar por Claudio por una sencilla razón. Tanto Lorenzo, Joaquín, Nieves y Vicente tienen unos personajes. Y con esos personajes, bueno, tienen más obras evidentemente, pero esos personajes han seguido adelante. Tú has creado varios personajes diferentes. Luego les preguntaré a ellos si ellos han enfocado, si enfocaron primero la creación del personaje o de una determinada trama, pero en tu caso te has planteado la necesidad de hacer que uno de estos 4 o 5 personajes tenga más presencia o hacerlo tuyo o darle más protagonismo en otras obras. Me lo planteé al principio, pero pronto me di cuenta de que me iba a aburrir muy rápido, yo como escritor. Entonces, si yo escribiendo algo me aburro, pues lo que llega a los lectores tiene que ser terrible, ¿no? Y en efecto, todas mis novelas son autoconclusivas, nada tienen que ver unas con otras, algunas están más relacionadas, pero vamos, ya os digo que he ido cambiando de género, pasé de la novela criminal a la detectivesca, a la histórica, a la de zombies y ahora a la novela negra sin muertos, ¿no? O sea, pero porque estoy buscando siempre nuevos retos. Alan Moore, que es un autor que me gusta mucho, decía que el escritor, cuando domine un determinado tipo de truco o de engranaje, lo que tiene que hacer es olvidarlo y no volver a usarlo, buscar el siguiente truco, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Porque él decía que solo la muerte del escritor. Yo no lo veo tan exagerado, ¿no? Yo creo que se puede perfectamente hacer una saga con un personaje y que funcione siempre, ¿no? De hecho es lo más habitual en la novela negra, ¿no? Un detective, un policía, etcétera, guardia civil, que van contando distintas historias, distintos casos en sus novelas, pero a mí de momento no me ha llamado el gusanillo de volver a recuperar otro personaje. De hecho es como volver al pasado y coger una idea que tuve hace 3 años o 5 y traerla de nuevo y volver a hacer lo mismo. Me cuesta mucho, no sé, prefiero buscar algo nuevo, algo que no haya hecho. De hecho la siguiente novela que me estoy planteando es una trilogía juvenil, ¿vale? Para público adolescente, o sea que realmente siempre intento hacer algo que no tenga ni puta idea de cómo hacerlo, pero intentar conseguirlo como reto, ¿no? Porque si no, con ese pequeño reto, seguramente me aburre, deje de escribir y me dedique a otra cosa.
Bueno, entonces, y ahora ya a vosotros cuatro, que apeléis a la memoria. Beatriz es el personaje de Joaquín, Bevilacqua y Chamorro, por todos conocidos, de Lorenzo. Nieves y Vicente pues han creado el Espectro Negro, Javier San Juan. Quiero que recordéis y que nos contéis qué fue primero, si la creación del personaje o la creación de la primera trama en la que aparecía ese personaje. Vuelvo a empezar yo, porque en mi caso la verdad es que, como os he comentado antes, es muy fácil la respuesta. Yo fue el personaje. Desde el principio, además, yo soy nacido en Bilbao y hacía mucho tiempo que me daba vueltas en la cabeza ese personaje, pero pues no me decidía a escribir, pues a dedicarle todo el tiempo y todo el esfuerzo que requiere escribir. Y una persona muy cercana, un día que yo decía que pues, a mí me gustaría escribir, me gustaría... Entonces me hizo la clásica que es hacia los de Bilbao. Oye, y esa medio, bueno, ella lo decía, esa porno detective que tú siempre hablas, ¿por qué no haces una serie? Y dijo la famosa frase que los de Bilbao nos desarma. No hay cojones. ¿Quieres ahí? Bueno, ya verás tú cómo sí. Y la idea era inicialmente hacer 3, al final he hecho 5, pero fue realmente el personaje y a partir de ahí sí que ya pensé en una primera trama, pero realmente el meollo era el personaje. En mi caso es al revés, vamos a guardar aquí un poco de variedad. Yo de hecho primero tuve una primera idea muy abstracta, casi muy metaliteraria. Yo era lector de novela negra, tampoco entusiasta ni fanático, ni diré que es el género al que más le he ido como lector, pero era lector agradecido de novela negra y sobre todo de algunos escritores de novela negra. Y tenía siempre una especie de run de que la novela negra, cuando salía del ámbito anglosajón, no solo en el caso español, sino en otros, siempre tenía una especie de inercia que la llevaba hacia los calcos de los grandes arquetipos de la novela policial británica, de la novela negra norteamericana, y que era como una losa terrible, ¿no? que claro, hemos admirado tanto a Hammett, a Chandler, a Thompson, a Conan Doyle o a Agatha Christie, que la admire, que no es mi caso, que al final, pues, bueno, admiro su capacidad y su creación, pero literariamente no. Que al final había como una especie de inercia que te llevaba casi a veces inconscientemente a imitarlos, incluso casi sin querer. Y yo lo que me planteé fue decir, no, yo quiero hacer una cosa que se sacuda la losa, es decir, quiero hacer una cosa que sea una historia ambientada en España, que investigue un español, que yo me crea y que tenga que ver con lo que pasa aquí, ¿no? Y que no me aparezca ninguna ráfaga de aire de California, ni de Chicago, ni de ningún sitio que no lo necesito. Y entonces me planteé una trama que era una historia tan española que tenía que ver con la primera industria del país, que es el turismo, y con un lugar muy turístico, que es Mallorca, y con una cosa que en cierto modo remueve la primera industria de España, que es que en un lugar bucólico, donde van los ricachos europeos a alquilarse casas y demás, aparece colgada como un jamón una turista austriaca y con un balazo, ¿no? Entonces, en cierto modo eso es una especie de viaje a la realidad balear, mallorquina, estival del turismo, pero luego van saliendo todos los personajes o el reflejo era de la realidad española. Y en esa vuelta de tuerca, de tratar de zafarme de cualquier posible sospecha de estar imitando a un norteamericano, pues casi me llegó de forma natural meter guardias civiles. Y en la primera página de esa primera novela, si alguien la recuerda, pues aparece una turista austriaca colgada de un travesaño en un chalet rústico y tal, y aparece un brigada con barriga de la Guardia Civil desenrajándose y dice, joder, qué buena está esta tía. Y el otro dice, joder, mi brigada que está muerta, coño, bueno, pero oye, hay que buscar alicientes a la vida, ¿no? Esa es la conversación de los dos guardias, que ninguno de ellos es Bevilacqua. Y bueno, pues ahí surgió definir un personaje que un poco también aterrizara en medio de esa isla, que no fuera de la isla, que viniera de Madrid. Y bueno, yo hice un experimento a ver lo que salía. Y bueno, de entrada no salió nada bien, porque yo lo mandé a un montón de editoriales y todas me lo devolvieron y ninguna me la quiso publicar. Pero cuando se publicó 3 años después y empezó a tener lectores y demás, me di cuenta que había ahí algo. Y lo que ocurre es que yo, la verdad es que me pasa como a Claudio, yo soy muy receloso frente a las series, ¿no? Y no solo como autor, soy muy receloso como lector. Yo he abandonado prácticamente todas las series que he empezado a leer. Porque hay un momento en el que me parece, y yo
además luego por razones evidentes y que me conciernen muy directamente, he pensado mucho en el asunto. Creo que hay una barrera terrible, que es la del séptimo libro. En el séptimo libro las series empiezan a correr un riesgo dramático de despeñarse, y lo he visto varias veces y con escritores de mucho mérito, ¿no? Y yo en principio soy muy reacio como lector y también era muy reacio como escritor al sostenimiento de una serie, ¿no? Como me veo aquí al cabo de 21 años con los mismos personajes y acabo de publicar una novela pese a todas estas reticencias, pues algo que yo me planteo muchas veces es algo que tiene que ver con lo que acaba de decir Claudio. No es una frase mía, es la misma idea. La dijo alguien que era menos expresivo que Claudio, entonces donde él dice que tienes que hacer algo que no tengas ni puta idea, ¿no? Pues este hombre, que era un señor que ni siquiera era literato, se dedicaba a hacer formas con piedras y acero y cemento y hormigón, y se llamaba Eduardo Chillida. En un libro de entrevistas que yo leí decía, preguntaba, ¿y usted cuando hace una obra cuál es su primera idea? Mi primera idea es, voy a hacer algo que no sepa hacer. Y yo creo que cuando uno tiene una serie y tiene unos personajes cuajados y tiene algo que funciona, bueno, hay unas expectativas, hay una creación que no puedes alterar aleatoriamente, pero tienes que plantearte en cada novela hacer algo que no sepas, si no te la cargas. Curiosidad, donde los escorpiones, ¿qué número hace? ¿En tu saga? A ver, esto es un coñazo, porque es la 8ª novela, el 9º libro y el 14º caso. Bueno, porque ya has pasado la maldición. No, porque tengo los libros de cuentos y hay 2 cuentos que no están publicados en ningún libro. Entonces... No, pero te preguntas si has llegado al número 7. La pasé hace tiempo. Nieves, Vicente. Nieves. A ver, yo creo que en nuestro caso fue a la vez. Tanto fue la trama como el personaje, como los personajes, todo surgió a la vez. ¿Verdad? No me acuerdo. Pues yo sí que me acuerdo. La verdad es que surgió toda la vez, ¿no? Teníamos una idea para hacer una trama, teníamos la idea de una inspectora de policía, eso lo teníamos muy claro, y queríamos hacerlo en Coruña porque era una ciudad que estaba virgen en el terreno literario policial, ¿no? Entonces, teniendo esas 3 cosas claras, yo creo que empezamos con Crímenes Exquisitos, pero yo creo que la ingenuidad de los escritores primerizos... Yo creo que primero, ahora estoy haciendo memoria, creo que primero fue la historia, ¿no? Yo creo que primero fue a la vez. ¿No? Bueno, media hora antes. No, yo creo recordar que fue la historia. Luego, a partir de la historia, pensamos que podía ser interesante asociar, ¿verdad?, una inspectora de policía con un criminólogo. Que luego eso ha tenido, como hemos visto esta mañana, eso ha tenido bastante éxito posteriormente, ¿no? Pero yo creo que últimamente la historia. ¿Qué piensas tú acerca del cambio, los servidumbres de la serie, todo esto? Tú tienes una idea muy interesante sobre esto, ¿no? ¿Puedes compartir? Bueno, que has hablado conmigo, ¿verdad? No recuerdo cuál es. Ah, ¿no lo recuerdas ahora? No, te tienes que acordar. ¿No? La idea de hacer cada libro diferente, ¿no lo recuerdas en la serie? Sí. ¿Has visto? ¿Ya te has acordado? Sí, sí. A ver, yo, por ejemplo, lo que decía la vez sobre las series, yo hay una serie que empecé a leer hace muchos años, que era la de Donna León, y en este momento no soy capaz de leer un libro de Donna León, porque estoy pensando en Tagliatelle, Carbonara, en la mujer insoportable, en sus hijos más insoportables, y estoy pensando en cómo subir a aquella casa y hacer una matanza. Es una buena mujer y tiene mucho éxito. Y la secretaria de los presidentes de Angora, y el jefe estúpido, y otra vez, es decir, exactamente igual. Es que tiene Ibáñez, el Patricio no tiene más imaginación que esta señora, ¿no? Entonces, una cosa que yo no soportaba es, no podemos hacer que cada libro sea igual, cada libro tiene que tener un contenido distinto, uno puede tener más sangre, puede ser, por ejemplo, en este último hay más sentimientos y más amor, en el anterior había una trama como neogótica, como muy oscura, un poco expresionista, es decir, cada libro tiene que tener un contenido totalmente distinto al anterior. Por ejemplo, en este libro nos dedicamos a la literatura, en el anterior libro al cine,
en el anterior al arte. Es decir, cada libro tiene que ser totalmente distinto a lo anterior. Es que si no, acabas aburriéndote tú como escritor. Ya, pero no es solo diferente porque el ambiente es diferente, no es como decir, no, ahora vamos a hacer una película o una novela en este continente y luego vamos a cambiar al otro, no, es decir, las novelas son muy diferentes en su espíritu, Literariamente incluso su estructura. Es verdad que los personajes están ahí, pero si sois seguidores de la saga veréis como realmente las novelas son muy diferentes todas, justamente por lo que comentaba Claudio y Lorenzo, porque si no te aburres y además creo que eso se transmite, ¿no? Si tú no eres capaz más que de seguir un cliché o una fórmula, pues eso el lector lo nota. Quisiera, no obstante, según mi humilde opinión, decir que eso, lo de la saga, tiene una gran excepción. Y es cuando nos tenemos que levantar del asiento y ver que alguien ha construido un personaje realmente extraordinario, ¿no? Es decir, tú con Holmes puedes estar 50 años escribiendo. ¿Por qué? Porque es un personaje, es un arquetipo, es una estructura que ha dado lugar a, bueno, pues, una manera de concebir la novela victoriana, etc. Si tú tienes paciencia y tiempo y te gusta, ¿por qué no? No lo hizo Simenon con Magreth. ¿Cuántas novelas escribió? 30, 40, 50. Podía escribir tantas como Mujeres a Mar, ¿no? Parece que... Claro, pero tiene que ser... Claro, lo que quiero decir es que eso está al alcance de muy pocos. Realmente. Tienes que ser un escritor extraordinario, tienes que haber creado un personaje extraordinario. Porque si no, efectivamente, nos pasa lo mismo con... ¿Cómo se llama nuestro inglés? Patterson, James... El americano, perdón, ¿cómo se llama? James Patterson se llama. El del policía inglés, que al final se casa, en inglés, y está dormida, joder. O sea, no, de verdad, tiene un problema de la digestión. ¿Cómo se llama el escritor? ¿Cómo se llama el escritor que trabaja en Brighton? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Peter James. Peter, ¿te das cuenta? Perdona, si estuvieras despierta, me has salido un segundo. Es que está haciendo la digestión del arroz negro, o sea, no te lo digo yo. Peter James, que a mí... O sea, Peter James, las primeras novelas eran, yo creo que brillantes, las 3 o 4 primeras novelas. Pero aquí la quinta, aquello cae en barrena. No llegó a la séptima, ya fue la quinta. No llegó a la séptima, creo yo. Cae en barrena, a ver, desde nuestro punto de vista, igual hay gente que le encanta y por supuesto que su opinión es tan buena como la nuestra, ¿no? El personaje tenía una relación así como muy intensa, muy bonita con la forense, ¿no? Pues se casaron y ahí ya está. Eso de todas maneras entra dentro de uno de los clichés, o sea, las detectives estas que tienen saga y que se acaban ligando, se acaban casando, se acaban teniendo niños, hay como 100.000 que... Pero es que acaban teniendo un niño y aquello era cucuruchita la barriguita. Yo porque le digo, oye, ¿pero esto qué es? Pues que está diciendo cucuruchita la barriguita, la patadita. Y dices, bueno, pues ahora la chica va a pasar peligro como está embarazada y él la va a liberar. La chica pasaba peligro porque estaba embarazada, entonces la libera. Hace la cerebro y va por la ventana. Mira, qué muy majo, que yo te quiero mucho, pero esto no. Hazle algo, yo que sé, que muera alguien. Mata al niño tampoco. Mata al niño, yo qué sé. Entonces sí, el tío era muy bueno, pero ahí diciendo que yo creo que queriendo ser más comercial y queriendo dirigirse más a un público femenino, porque realmente somos las mujeres las que leemos, y si pones a una preñada, el escritor se cree, o el editor se cree, o alguien se cree que tú vas a leer la novela con más ganas. Ay, que está preñada. Si es una mujer, no tiene por qué. Es decir, lo importante es que haya tensión entre los personajes, que esa tensión a ti te interese lo que vaya ocurriendo, y claro, pues por un chito o al potito, no. Y el tío se convierte en el mejor padre del mundo y aquello es... Pero es que por favor, que no. Ya sabemos que eres un tío guay, el inspector es fantástico, incluso asciendes, que no, ya él le podía ser todo mejor, no. Entonces eso hace que aquello fuese todo con una cosa como tan edulcorada que se te caen las manos. Es como ya te has despertado, enhorabuena. Ahora vuelvo otra vez. No, pero al hilo de lo que has dicho, porque yo por lo menos no recuerdo haber leído nada con esa estructura, pero creo que podría ser interesante. ¿Habéis leído alguna vez una saga que el personaje principal va derivando en un segundo personaje, se caga al personaje principal de la serie y la serie continúa con otro? Sí.
El inspector Méndez de Ledesma empieza de secundario y al final pues que le dio la fama. No, y el ranking, que acaba de ganar el premio RBA, empieza con Rebus y llega un momento que pasa y hace protagonista a Malcolm Fox, que es el detective de asuntos internos que le lanzó la puñeta a Rebus. O sea que sí, eso sucede. Y Balaguer con la hija, ¿no? Pues se retiró porque le dio el jamacuco y entonces la hija, sí, lo que pasa es que lo que dice Lorenzo es verdad, a partir de la séptima novela es muy complejo, porque se te acaban los argumentos, no puedes hacer pasar a Valentina Negro otra vez por las más peripecias, no tienes que buscar otras cosas nuevas. ¿Estás diciendo que solo va a haber 7 Valentina Negro? Vale, es que me acabo de enterar ahora. Me acabo de enterar en este No momento. tienen por qué, porque hemos superado la maldición del séptimo sin problemas. Claro, También lo veis. Oye, y Raymond Chandler es el autor de la frase esa, un buen detective no se casa jamás, y en Playback casa a Philip Marlowe, o sea que los principios están para proclamarlos, que otros lo cumplan y tú saltártelo. Claro, quiero haceros otra pregunta. Excepto Joaquín, que yo creo que Beatriz no es agente del orden, todos los demás sí habéis trabajado con fuerzas del orden. En tu caso, en algunas de tus novelas aparece un inspector, aunque de una catadura... Del desorden. Todos hablan bien fuerzas del desorden. En el caso de Nieves, Vicente y Lorenzo, ¿creéis que el lector se encuentra más seguro leyendo una novela en la que el protagonista sea alguien de las fuerzas del orden? Yo creo que no. Perdona, la pregunta es que no acabo de entenderla. ¿Seguro? Lo seguro, sí. ¿Qué significa ¿Te que se sientas siente más seguro? Eso tienes que Si aclararlo. quizá reacciona mejor el lector al ver que el protagonista forma parte de las fuerzas del orden. ¿Reacciona mejor? ¿Te refieres? ¿Que le gusta? Sí, sí. Vale, ahora ya lo entiendo. O sea, que prefiere que el protagonista sea... Sí, porque policía. sea un Vale. modelo, que eso en el fondo es un modelo de conducta o de lo establecido. Vale. Si resulta más atractivo para el lector, Sí, que el más héroe que sea un un outsider, policía. Yo, efectivamente. perdona, que aunque soy el único que no tenía que responder, voy a No, y es que yo creo que más que le guste, es que justifica más, o sea, es decir, es más fácil que a un policía, un guardia civil, se encuentre con asesinatos que no una persona en la calle. O sea, una vez te puede pasar, 2 te puede pasar. Pues 5 como mi protagonista, pues joder, que para justificarlo hay que echarle imaginación. Pero bueno. Pero es que los de Bilbao sois así. Sí. Pero vamos, yo creo que más que el que se sienta seguro el lector es que es más lógico. O sea, es más fácil que le parezca creíble al lector. Sin embargo, en el hard boiled, ¿verdad? En lo que es la novela clásica americana, los protagonistas no son, o muchos de ellos no son policías, sino son detectives. ¿No? Quiero decir con esto que eso no supuso, más bien el policía pasa a ser un personaje en muchas ocasiones negativo, ¿no? Dentro de lo que es la tradición de la novela negra americana. No, la verdad es que nunca había pensado en esa pregunta, por eso me ha sorprendido, lo acabo de entender muy bien, pero yo creo que no, yo creo que si la historia es buena no necesita que aparezca ningún policía. Otra cuestión es si facilita para una saga el que el personaje sea un policía, que yo creo que Joaquín estaba diciendo eso, ¿no? Ya que mi personaje no es una policía, me las veo muy moradas para que en cada novela una persona, en España además que hay poquísimos muertos, o sea, la verdad lo comentábamos, la comida en España hay muy pocos homicidios, entonces claro, que un personaje que no sea policía tenga ya 4 o 5 muertos. la verdad que es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que, bueno, si es una saga, que es lo que estaba preguntándome ahora, si es una saga quizá, y en el mundo, y en el género negro, sí, pues quizá eso ayude, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, tendría que pensarlo, probablemente a lo mejor necesitaríamos más aspectos relacionados con aspectos más psicológicos que criminales, ¿no? Pero si es una saga, necesariamente creo yo, o que tiene que ser alguien vinculado con el mundo de la justicia o de la investigación, porque de lo contrario, si es una saga criminal y tiene que haber muertos, ¿cómo justifica los muertos? ¿No? Es decir, o es un policía, o es un detective privado fingiendo que Mallorca es Chicago, pero bueno, eso es una licencia que tú te puedes tomar, la licencia que tú puedes tomar y el lector encantado. A ver, en los países escandinavos hay también muy pocos homicidios, sin embargo, en función de toda la novela negra, parecería que todo el mundo se está ahí matando continuamente como en la época de los vikingos, y hay pocos lugares más plácidos.
Bueno, en Suecia hay más crimen, pero bueno, Noruega ya apenas hay asesinatos. Entonces yo creo que si es una saga criminal, probablemente tiene que ser un personaje. Uno podría pensar también un abogado penalista que se meta en casos así, pero bueno, estaría complicado, ¿eh? No creo que la saga fuera muy larga. Siempre es más fácil empatizar con los buenos que con los malos, ¿no? Mi respuesta a la pregunta casi es como doble, ¿no? Porque lo de seguro no lo termino tampoco muy bien de entender, pero con la explicación que has hecho, ¿no? Se empatiza más o puede... Hay como dos vías de respuesta, ¿no? O hay dos cuestiones planteadas. Una es si es un personaje que resulta más apetecible al lector. Eso naturalmente depende del contexto. Depende del contexto, y los autores de la novela negra norteamericana clásica no eludieron al personaje policial porque sí. Eludieron al personaje policial porque en Estados Unidos, hasta el FBI, que además estaba en ese momento recién fundado, todas las policías eran municipales. Y en los años 30, todas o prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos estaban en manos de la delincuencia organizada, que ponía alcaldes. Es decir, los delincuentes dirigían la policía. Era un personaje con el que era muy difícil empatizar. Hacer una saga protagonizada por un policía en buena parte de Latinoamérica, todavía a día de hoy, sigue siendo una misión imposible. Pero es que, bueno, está en México, pero vamos, voy a hablar de varias situaciones, pero la más llamativa, la primera vez que yo fui a Caracas en el año 98, estaba allí de diplomático un amigo mío, y me dijo, bueno, yo estaré contigo todo el tiempo que pueda y tal, pero lo raro es que te muevas por aquí. Si te pasa algo, este es mi móvil. Si aparece en algún momento un policía, sal corriendo en dirección contraria de por donde venga el policía. Claro, ¿cómo vas a hacer una novela donde, a mitad de Caracas, donde el héroe sea el policía, ¿no? Esa misma vez, pues fue la vez que me topé con la realidad esa de que en Caracas hay 45 homicidios todos los fines de semana, y todos con arma de fuego, y me lo contó un periodista que se dedicaba a esto, y yo le pregunté, bueno, con arma de fuego, coño, pero ¿y dónde vienen las pistolas? Y me mira así, y dice, la policía las vende todas la policía. Compra partidas como si fuera para la policía y se las vende a las bandas y a los criminales y a los... ¿Cómo vas a hacer ahí que el personaje sea un policía? En otro sentido, cuando yo empecé a hacer novelas con guardias civiles, la verdad que la he contado varias veces, a mí me ha venido, no uno, más de un lector, que me ha dicho la misma historia, con muy pocas variaciones. Bueno, yo cuando vi la primera novela tuya en una librería, le di la vuelta y empecé a leer Rubén de Vilacqua, sargento de la Guardia Civil. ¡Oh! Y la tiré, es decir, porque había gente que tenía un rechazo enorme, y todavía sigue quedando gente que tiene un rechazo enorme. Entonces, eso depende de la policía, depende del lugar, depende del país. No creo que te dé una... la casuística es enorme. La otra cuestión que se ha planteado es si eso te da más facilidades. Y yo creo que quizá la respuesta va más por ahí, ¿no? Y además se han mencionado aquí varios casos, ¿no? Pues hombre, yo creo que en el pueblo ese de Camila Leckberg lo han tenido que repoblar 4 o 5 veces. Los han exterminado. O sea, en las primeras 6 novelas, luego han exterminado 3 o 4 repoblaciones posteriores, ¿no? Claro, esto es... Perdón que te interrumpa. Y John Esbo, que hay un asesino en serie cada 5 pasos. Y en cada novela muere la mitad de la ciudad de Oslo, pues lo habrán de repoblar otra vez, ¿no? Cada novela siguiente. Claro, esto tienes que tener mucha afición, mucha querencia por el autor o por la autora para tragártelo, ¿no? El policía te da mucho recurso, ¿no? Mucho recurso que es muy real. Yo voy a contar una anécdota verdadera. Yo tengo un amigo que es guardia civil y ha estado décadas en Madrid, en la unidad de homicidios de Madrid. Y el otro día, además es un amigo, no es alguien que yo conozca, vamos, estábamos cenando con su mujer y tal, y un día dice su mujer, yo con este no puedo ir por Madrid. Dice, porque es que vas y dice, mira, ahí levantamos el cadáver, no sé qué, ahí levantamos el cadáver. O sea, tú vas por Madrid, todos son cadáveres, eso va viendo cadáveres por todas partes. Claro, no es que en Madrid haya muchos muertos, pero en 30 y tantos años hay da tiempo a levantar unos pocos, ¿no? Tienes más argumento narrativo con naturalidad para montar una serie. Y es que solamente he escrito sobre un policía y era un policía corrupto. Siempre digo que la novela se puede haber contado desde otro punto de vista. El personaje protagonista habría sido el malo, pero perfectamente, ¿no? Un policía que no es ni putero, ni alcohólico, ni drogadicto, pero es lo peor que puedes echar a la cara. Le lleva a añadir todo eso al personaje y habría sido quizás excesivo, ¿no? Entonces, no sé. Es que de Star Wars me gusta Darth Vader, ¿no?
siento por el lado oscuro. De hecho, el merchandising casi todo del Imperio, no veo a nadie con una camiseta de los Jedi, ¿no? Creo que es que, bueno, que se podría haber estado. Exactamente, ¿no? Entonces, en esa novela, por lo menos, el reto era que el lector empatizase con un personaje tan oscuro y además contado en primera persona, ¿no? Y los feedbacks que me han llegado suelen ser en plan de: este personaje es horrible, lo odio, pero cuando llegaba a la mitad de la novela estaba diciendo: ay, que no lo pillen, que se salga con la suya, que salga vivo, ¿no? Entonces digamos que consiguieron llegar a empatizar, ¿no? Incluso ahora en esta última novela todos los personajes digamos que son positivos, pero aún así el personaje protagonista yo he hecho que sea un cretino, ¿no? Y mucha gente me lo dice, el personaje principal me ha costado empatizar con él, ya que su viaje es ese, ¿no? De ser un cretino, que se le bajen un poco los humos y sea un poco mejor persona. Pero yo sí que creo que la gente empatiza antes con el bueno y con el malo. Me contaba mi suegro, que es funcionario de prisiones, una anécdota que a los presos de vez en cuando le ponen películas y él se sorprende un montón, porque les ponen una película de acción y los presos van con la policía. Están los malos huyendo y todos los presos: venga, que lo coges, que lo coges. O sea, imaginado, ¿no? Entonces, yo sí, creo que se empatiza más con lo bueno. El personaje de Claudio, para quien no lo haya leído, no es que sea una mala persona, es que es escoria. Es escoria y es verdad que el lector empatiza con un personaje que es escoria, ¿no? Pero también es verdad lo que comenta. Yo recuerdo una lectora de Bilbao muy particular, a la que conocí en un sitio y en un club de lectura, y empezó el momento de comentar la novela y dijo: no, ya me jode, pero coño, me gustan estos dos. Y yo, ya me jode. Ya me jode. Y claro, yo digo: bueno, esto de que vaya, tuve que al final que preguntar a alguien, ¿no? El club de lectura era en una cárcel. Y la lectora de Bilbao era una etarra. Bueno, si hay alguien entre el público que quiera hacerles alguna pregunta, podemos empezar cuando... Sí, yo quería preguntar, yo quería decir que he oído muchas veces a Juan Madrid decir que para escribir una buena novela no se puede ser ni policía ni tener demasiado conocimiento técnico sobre el crimen. ¿Qué piensan ustedes? Porque cuando se le pregunta que por qué, él se enfada y no contesta. O sea, lo que ha dicho Juan Madrid es que para escribir una buena novela... Una buena novela de negra no se puede ser ni policía ni conocimiento. El que lo escribe, no puede ser policía. Ni policía ni tener demasiado conocimiento técnico sobre el crimen. Bueno, yo creo que un poco sí es verdad, es decir, la gente que lee no le interesa tanto el detalle técnico, las interioridades prácticas del día a día, que te puede interesar un poco, pero sí que alguien que realmente conoce el trabajo de verdad, yo creo que se ve un poco impelido a mostrárselo al lector, y es posible que le aburra, a pesar de que evidentemente es una información que, si te gusta ese mundo, puede ser apasionante, pero quizás puedes tener una tendencia a tirarte más a lo técnico que a la propia entrega. Yo creo que por ahí deben ir sus palabras, pero no lo sé, la verdad. No, yo creo que en España hay policías, ¿verdad?, que escriben novelas. Estaban Navarro, estaban Cervantes. O sea, no creo que sea verdad. Otra cuestión es lo que entiende Juan Madrid por un buen escritor policial. Claro, a lo mejor tiene una concepción donde el elemento de la crítica, etcétera, pues ocuparía un lugar muy relevante, y claro, si formas parte, por así decirlo, del Estado, del aparato del Estado, pues eso no lo podrías hacer. Pero vamos, ellos dos, Pérez Cervantes y Esteban Navarro, escriben buena novela policíaca. Entonces creo que no es verdad. Ahora tampoco es lo habitual, ¿no? Creo yo. Es decir, los escritores de novela en general no son policías, ¿no? Luego tampoco debe ser muy fácil, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, yo lo que creo es que para ser buen escritor de novela negra tienes que ser buen escritor. Después que sepas mucho de lo que sabes, lo que tienes que aprender es a quitarte todo lo que sobra y poner todo en función de la trama, de la psicología del personaje, de lo que sea, y escribir bien. Pero en la novela negra yo creo que hay una tendencia enorme a que salga siempre algún pope a soltar una frase que te queda así como: el buen escritor de novela negra puede, y entonces ya pones puntos suspensivos y pones lo que te apetece, ¿no? La cuestión es que para escribir una buena novela negra, yo soy como Oscar Wilde.
No hay libros morales o inmorales, hay libros bien escritos y mal escritos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es escribirlos bien. Es como, imagínate que yo estudié historia, no, es que si se me diese por hacer novela histórica, no, es que un historiador no puede escribir novela histórica. En el momento que tú tienes tu técnica narrativa dominada, que eso es lo que tienes que saber hacer, lo demás pues tienes que pulir. Y también tienes que tener un editor que te diga, pues igual has puesto demasiada información o estos detalles técnicos no le van a importar a nadie. Pero yo creo que incluso hoy en día los detalles técnicos de las investigaciones policiales a la gente le gustan muchísimo. De hecho se han hecho series basadas exactamente en los detalles técnicos de investigación científica. Entonces yo lo que creo es que hay mucha gente que tiene una concepción de la novela negra que está un poco anclada en el inicio de la novela negra española y que se quedaron ahí o que se quedaron en el hard boil. Y claro, la gente cuando empieza a escribir una novela pues no te paras a pensar si tienes mucho conocimiento o si tienes poco conocimiento. Yo creo que cualquier conocimiento del tema que tú domines es bueno. No creo que sea malo, siempre será mejor que tú domines un poco algo a que no tengas ni la más remota idea. Yo conocí a Juan Madrid, aunque quizá Lorenzo lo conoce mucho más, pero bueno, yo creo que lo conozco. Yo creo que él se refería a que nadie que forma parte del aparato del Estado puede tener la mirada crítica suficiente como para romper con determinados clichés o moldes si es policía, ¿no? Supongo yo, y que además tendría una determinada estructura mental, supongo yo. Yo también me tengo que dar por ahí conociendo a Juan, pero no, yo no estoy de acuerdo con él en esto. Estoy de acuerdo con Nieves, que a su vez está de acuerdo con Raymond Chandler, de más autoridad, ¿no? No porque Raymond Chandler dijera específicamente que los policías o los criminólogos podían hacer una novela negra, sino porque él decía que daba igual de qué fuera la novela, daba igual absolutamente la condición al margen de la literatura del autor, lo que importaba era qué tenía dentro para escribir. Y decir que un policía o un criminólogo no puede hacer buenas novelas es como descartarlos del género humano a efectos de escribir ficción literaria, no sé en función de qué, la verdad no consigo imaginarlo, ¿no? Las biografías muchas veces son azarosas. Yo mismo fui abogado 12 años, todavía no entiendo muy bien por qué. Y Joseph Conrad fue marino y traficante de marfil, y es un gran escritor, o sea que yo no entiendo la lógica de eso. Y he de decir y añadir, solo por puntualizar, por decir algo diferente, que ni siquiera la entiendo en esa lógica que presume Vicente, y creo que puede ir bastante orientado, ¿no? Porque el hecho de que alguien trabaje dentro del sistema, pensar que eso le embota su sentido crítico, también de nuevo subestimarlo. Yo las críticas más demoledoras al sistema legal, judicial, criminal, penitenciario, etcétera, 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 español, las he oído en vivo y en directo, y he procurado procesarlas y guardarlas para mi mochila, de gente que está dentro del sistema, porque lo hace realmente bien, conoce realmente cuáles son las funciones. Muchas veces el que está fuera, con un megáfono diciendo barbaridades, acaba haciendo una crítica inocua, porque como realmente no conoce la profundidad de la disfunción, pues simplemente es ruido en la plaza. A ver, una pregunta, puedo hablar alto, una pregunta que es sobre todo una curiosidad y va para los 6. ¿Un escritor de novela negra es casi exclusivamente un lector de novela negra o un lector casi exclusivo de novela negra? No. No, en mi caso no. No, pero yo no creo que sea, yo no creo que sea en casi ningún caso, creo yo. ¿No? Yo tampoco, No, me gusta pensar, y conozco muchos, y me gusta pensar en uno del que pueda decir, no, este solo lee novela negra, ¿no? Mi género preferido es el western. Era una curiosidad. Yo sí que termino leyendo más novela negra que otra cosa, porque ya a los compañeros, sabes lo que han hecho, te han hablado bien de determinada novela, y acabas leyendo más, pero por supuesto que se lee de todo. Sí. Yo creo que de la misma manera que hay muchos intelectuales, son literatos o son intelectuales que no escriben para nada novela o desde luego no escriben novela negra, pero sin embargo leen mucha novela negra. Lo comentaba antes Lorenzo en el caso de Benetti. Dice, claro, había mucha novela mala, claro, de todo lo que es muy popular hay cosas muchas veces malas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que me impresionó cuando era adolescente, que leí la biografía de Julián Marías, el filósofo, el padre de Javier Marías, el escritor. Este hombre era un apasionado de la novela negra. Él no podía, estaba representado por el régimen, él no podía dar clases, tenía prohibida dar clases en la Universidad Española, a pesar de que era católico. Pero bueno, es otra historia.
Y bueno, tenía que ganarse la vida dando clases en universidades americanas. Él era discípulo de Ortega, entonces era una persona que tenía un gran prestigio fuera, ¿no? Y cada vez que volvía o se iba a algún lado, había leído un montón de novelas policíacas. Y luego, bueno, tengo relación un poco con la familia y está confirmado, ¿no? Entonces, un filósofo discípulo de Ortega que iba a ser apasionado por la novela negra. Neruda. Pero bueno, seguro que rascamos, encontramos Borges. O sea, Ella no, pero digo vosotros como escritores. no, lo que te estaba diciendo es que de la misma manera que muchos intelectuales que parece que no le pega leer novela negra, leen mucha novela negra, los que escribimos novela negra leemos otras muchas cosas. Era un poco la idea. Es la mesilla de noche ahora. De hecho, por ejemplo, yo he leído mucha novela negra también, pues como todos, pero he leído también de todo. Pero los 5 años que dediqué a escribir la serie, procuré no leer absolutamente nada de novela negra. Sí, no, para que los defectos sean míos, que no sean de otros. Las chapuzas y todo esto, porque sean propios. Y durante 5 años prácticamente no leí novela negra. Pese a que me entretienen, es de los géneros que más me entretienen. Lo que pasa, hay un problema con la novela negra, por lo menos el que tengo yo ahora con los policiales, es que adivino todo. Ya, es que es terrible, os veis, pero es terrible, porque pierdes la ingenuidad. Y como escritor tienes tantas tramas, tienes tantas soluciones a las tramas, tienes tantas cosas que dices, este es el asesino. Y entonces ya cierras el libro. Yo cuando empecé a leer Perdida, que no sé si habéis leído, adiviné en la segunda página, una página no, la tercera página, cuando empieza el diario de ella, adiviné toda la novela y la cerré. No, eso es verdad, de hecho nunca le digo qué novela estoy leyendo porque ya probablemente ya la serie me dirá ¡ah! Yo sabía, cállate. Ya me resulta muy complicado encontrar una novela negra que me sorprenda. Y yo en este momento estoy leyendo una novela negra y no voy a decir el título porque no se puede decir. Estoy alucinando porque realmente estoy perdida, no sé por dónde va a ser. Es una cosa rarísima, para mí es un rara avis, por lo general, cuando estoy leyendo tal, ya las americanas todas estas de tal, ya sabes lo que va a pasar, ya te aburres, porque ya tienes ese efecto de saber todos los trucos. Entonces a mí se me ha quitado un poco la devoción que tenía por la novela negra, se me ha quitado un poco. Procuro leer otra cosa. Eso depende, eso depende de la novela en cuestión y también a veces sobrevaloramos la sorpresa, ¿no? A ver, a mí lo que me molesta no es, por ejemplo, intuir, que a veces lo adivino, a veces no me importa intuir la solución. Lo que me molesta, que es lo que a veces sí pasa, y pasa con las novelas, cuando lees mucho de género, pues acabas de tener muchas malas novelas, es cuando ves los engranajes dando vueltas, ¿no? Eso es lo que realmente te puede llegar a molestar. Y a mí también me molesta mucho que bases una novela en la sorpresa, y claro, y que la sorpresa se te desvele al momento. Si tú basas la novela en una psicología de los personajes o qué tal, ya te da un poco igual, ¿no? Cuando está la novela basada en la sorpresa, como el caso de Perdida, que tanto éxito tuvo, para mí está basada en una sorpresa que se desvela al momento. Entonces ya la sorpresa en la que está basada toda esa novela, es como dices tú, los engranajes empiezan a chirriar. Yo dije, pues mira, ya no la sigo leyendo porque ya sé lo que quieres decir. Entonces, y lo que quieres decir ya, para mí no va a ser una sorpresa. Entonces, por ejemplo, eso es lo que me pasa a veces. Después sí que lees novelas y lees las novelas de los compañeros, pero yo antes devoraba muchísima más. Ahora prefiero leer otras cosas. Luego, por otra parte, estaba pensando, a ver tu pregunta, y yo no sé si es posible, quizás sí, os lo pregunto también, yo no sé si es posible ser un buen escritor de novela negra si no has leído mucho de otra cosa, no sé. ¿Es posible eso? Quizás sí, pero creo yo que necesitas haber leído mucho de otras cosas antes de poder escribir novela negra. O cualquier novela. O cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que ahora, hoy en día, la gente se queda, pero ¿cómo escribir una novela? Pues que antes de escribir una novela tienes que haberte leído Lolita, tienes que haberte leído Montaña Mágica, tienes que haberte leído miles de cosas, tienes que saber cómo es la construcción del lenguaje. Son cosas muy complejas. O sea, la respuesta es que no, que leemos muchísimas cosas. La respuesta era más fácil que todo. Eso que has dicho, no me resisto. Yo el otro día estaba, voy a omitir toda la información que debo omitir, pero estaba en Barcelona, en un sitio donde estaba prácticamente todo el mundo del mundo editorial, con lo que no voy a dar ninguna pista, ¿no? Y estaba hablando, claro, pero estaba todo el mundo, o sea que va a ser muy difícil de pillar esto. Y estaba hablando con una editora de una gran editorial y me decía, mira, esta mañana estaba hablando con un escritor, de momento de la conversación, con un escritor, estoy hablando
pues a lo mejor tendría que leer más. Y no me he podido contener y le he dicho, pues a lo mejor sí. Quédate bien. No, ya lo hemos hecho. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, primero gracias por estar aquí. Desde que se acuñó el término novela negra, en Francia, pero recordar, ¿no? Hasta hoy, actualmente, ¿en qué ha cambiado, si no ha cambiado el concepto? ¿Hay un consenso universal respecto a la definición de novela negra? ¿Cuál es? Y respecto a las series o a las sagas, que ya no es éxito, claro. ¿En qué medida el autor se defiende, por un lado, de la presión del editor de publicar, los lectores que queremos que publiques, y el autor que tenga más o menos ganas de publicar o no, como decía aquí el autor, de ser más libre a la hora de elegir o no si publica? Gracias. Te toca, sí, Bueno, yo respecto a lo de que se considera novela negra, yo creo que un poco se ha cambiado, es decir, se ha ampliado mucho lo que es la concepción de novela negra, lo que creo que era Claudio que lo decía al principio, es decir, ahora se mete dentro del mismo saco novela enigma, policíaca, judicial, forense, pero en sí la novela negra para mí tiene tres puntales, un poco los dos que dan lugar a la conferencia de hoy, sangre y psicología, y luego un tercero que es un poco el análisis sociológico de las partes turbias de una sociedad real. Para mí, por ahí irían los tiros. Luego, aparte, la novela negra, quizá el mayor obstáculo que puede tener son los clichés. Yo no paro de ver primeras novelas negras de un autor, primera novela, la hace negra, y suele ser de un policía o un detective. Si es un detective lo hace aficionado al jazz, o con problemas de alcoholismo, y tú dices, ostras, esto lo llevo leyendo pero desde los años 40, ¿no? O sea, hay que cambiar. De hecho, las novelas negras que mejor están funcionando, por lo menos a nivel de crítica, son las que más se alejan de todo eso, ¿no? Los dos últimos premios Hammett, uno fue para Carlos Zanon, pues Yo fui Johnny Sanders, que es una novela negra muy atípica, se puede considerar novela negra, y luego la de este año, la de Marcelo Luján, Subsuelo, que ya es incluso más alejada, ¿no?, de lo que sería el centro de la novela negra, ¿no? Y aún así sigue siendo una novela oscurísima, ¿no? Y está muy bien que se vayan experimentando con distintos géneros, ¿no?, fusionando y demás, para poder hacer avanzar, ¿no?, y sobre todo dejar atrás todos los clichés, porque a mí me molestan mucho todo este tipo de clichés, ¿no?, el policía, tal. O sea, parece que quieren recrear una historia que ya han leído y que les gustó mucho y quieren hacerla así, o quizá piensan que lo que tienen que hacer al ser una novela negra es seguir estas pautas que ya están bastante marcadas. Es que yo creo que una cosa que es cierta, que es que al lector le gusta el cuento de la buena pipa, ¿no? Y volver otra vez a leer lo mismo, Porque yo, por ejemplo, ya no puedo leer Otro policía en el abismo más. Es que no puedo estar Otro policía en el abismo. El abismo es un policía que tiene graves problemas psicológicos como consecuencia de haberse enfrentado al mal, al abismo. Ella le llama al abismo, digo porque hay que contar. Entonces el abismo le devuelve la mirada, porque he visto el abismo otra vez, ¿no? No puede ser. Por favor, ya te dan ganas de entras tú en el abismo también, otra vez, ¿no? Entonces sí, es verdad que Claudio tiene razón en los clichés, porque es muy difícil huir los clichés, porque los clichés funcionan muy bien, y si tú escribes un cliché vas a tener mucho éxito a lo mejor, ¿no? Más que si rompes con todo. Entonces el cliché a la gente le encanta, pero claro, ¿qué ocurre? Que si tú te puedes hacer una novela como quien lee Lola, pues eso es una cosa, de consumir literatura, pero si tú te pones a escribir una novela y quieres romper con el cliché, te vas a arriesgar a lo mejor a no tener éxito. Que no te lea nadie. Bueno, que no te lea nadie. Ser un autor maldito, que eso luego a los 50, 70, 100 años puede ser una suerte. Entonces, alguien te recupera, oye, has leído tal. Pero bueno, pero va de autor maldito, y ese también tiene su aquel, ¿no? O sea, que... Mira, el rollo de lo que es la novela negra, ¿por qué no tenemos aquí unos chupitos? Pues ya me los empezaba yo a tomar. Porque no os podéis imaginar, cada vez que vas a unas jornadas negras, y eso es novela negra, entonces ya empieza todo el mundo a discutir. Lo que tú haces no es novela negra, es un policial, porque lo que haces novela negra es Juan Madrid, no, ese no sé qué, Julián Ibáñez, ese sí, ¿y por qué no hace Hardboy? Y tú ya, yo si hay algún fundamentalista en la sala, admito que no he escrito una novela negra jamás y ya está, ¿no? Sí, porque es una fatiga, ¿verdad? Aquí
aquí a algunos se le ha ido un poco la rosca, ¿no? Y tampoco creo que sea tan importante, al final es una etiqueta, es una convención, ¿no? Eso lo decían ayer aquí. Entonces, convertir esto en una fortaleza que hay que defender. Eso es importante para los teóricos de la literatura, para las librerías, para los que escriben y todo esto. Bueno, así nos permite reunirnos de vez en cuando en un festival, en unas jornadas y nos vemos. Estaríamos oyéndoles toda la noche y podemos seguir oyéndoles si ahora se desplazan con nosotros a Mr. Wheat Café, ahí podemos seguir charlando con ellos delante de una cerveza negra, si quieren. Ahora, bueno, aquí los tienen para que les firmen los libros que deseen, pero les damos un gran aplauso y las gracias por haber venido. El que tiene la culpa de que Cartagena Negra exista, creo que tiene que decir algo. Bueno, que es una pena que acabar. Yo quiero por lo menos acabar agradeciendo, bueno, ahí está el cartel, el agradecer al Ayuntamiento, el agradecer a la Concejalía de Cultura, a ISEN, Centro Universitario, a todos los colaboradores, las bibliotecas municipales de la red de bibliotecas, por los clubes de lectura, al Teatro Romano por habernos cedido la sala, a Mr. Wheat, Licor 43, las librerías Centro y Santos Ochoa, Centro de Formación Judí, y al periódico de La Opinión, que es nuestro periódico oficial, así como al Hotel Los Habaneros, que ha acogido a todos los escritores. Agradecer, por supuesto, al equipo que hace posible esto: Antonio Parra, Manolo Acosta, Salvador Martínez, Aniceto Valverde, que se ha pasado trabajando lo mismo que todos, Ana Vallabriga, Mateo Ripoll. Sin ellos no es posible el que esto hubiese tenido lugar. Pero hay una cosa muy importante, es que todo esto no tiene sentido si no están ustedes. Imagínense todo este trabajo, aquí estos monstruos, los actuales y los que han pasado por aquí, y la sala vacía. No tiene sentido. Entonces, lo que les pido es que, como dije el primer día, si algo consideran que ha salido bien, lo cuentan fuera, y si algo ve que ha salido mal o que ha habido fallos, que fallos los ha habido, que me lo digan a mí, no a ninguno de mis colaboradores, a mí, porque hemos tenido fallos, procuraremos solucionarlos, y si ha habido fallos yo soy el responsable. Y solamente emplazarle ya para... Muy bien, eso anima. Emplazarles para del 5 al 9 de septiembre de 2017, que si Dios quiere será la tercera jornada de Cartagena Negra. Muchas gracias.